¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Rodolfo. Me gusta estar contigo. Bueno, hay varios temas, pero sobre todo dos que son los más importantes. Lo de anoche, que nos hemos enterado todos, la presencia ya en el Ministerio Público del exsecretario general de Palacio de Gobierno, el señor Bruno Pacheco, y ahora lo que se está dilucidando en el Congreso de la República, que es el tema de quiénes van a ser los miembros de la mesa directiva y por lo tanto quién el presidente o presidenta del Parlamento. Empecemos con eso último, lo del Parlamento. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, creo que es inusual que la elección de una mesa directiva presente 4 listas, pero ya este Congreso nos ha mostrado muchas características muy propias. Tiene 14 bancadas. El fraccionamiento es una forma de la descomposición del sistema de partidos. El fraccionamiento parlamentario representa también el fraccionamiento del sistema de partidos. No existen capacidades, tanto de los liderazgos como de la propia sociedad, para conducir un proceso de soluciones de una manera dialogada, concertada, desde sus propias bases, ¿no? ¿Por qué estaría pasando esto? ¿Por qué el fraccionamiento de las bancadas? Repito, porque desde la sociedad se produce el hecho, generan muchas vertientes, respaldan liderazgos que carecen de calidades, como lo acabamos de ver con el presidente Castillo, y concluimos con un sistema de partidos que es disperso y creciente, de baja intensidad, fácil de acceso y fácil de salida del sistema. Entonces, el problema radica entre los elementos que deben formar el poder político, que son sociedad y sistema de partidos, no están siendo elaborados de una manera eficiente por los liderazgos. Claro, ahora, esto viene de atrás, la conformación de estos nuevos partidos, digamos, ¿no? Sin duda, este problema... Y algunos no tan nuevos, Acción Popular, por ejemplo. Este problema lo venimos arrastrando, yo diría, desde que Fujimori subió a su primer gobierno, ¿no? Desde allí no hemos podido generar un sistema de partidos Eso de los partidos tradicionales, eso le ha hecho daño hasta ahora. Por ejemplo, ¿no? Esta voluntad desde el poder político de destruir los partidos tradicionales y no generar un partido en respuesta mejor que los que había. Recuerde usted que el fujimorismo tenía como estrategia cambiar de organizaciones políticas y de nombres. Empezó con Cambio 90, pasó a Nueva Mayoría, luego tuvo un otro nombre y finalmente Fuerza Popular, ¿no? Entonces, ese modelo de hacer política, de entrar y salir del sistema de partidos, es un modelo pernicioso para que la sociedad pueda identificarse con valores y con liderazgos que a su vez le generen a estos liderazgos y a estas organizaciones la capacidad de respuesta a los problemas y asumir las responsabilidades que tienen cuando cometen errores como Acción Popular de llevar a un conjunto de dirigentes políticos a las alcaldías y al Congreso de la República que no corresponden ni a la formación del partido ni a la voluntad política de quienes lideraron en su momento Acción Popular. Hasta antes de los 90 la situación era distinta en los partidos. Sin duda, los partidos hasta antes de los 90 tenían otro tipo de conductas y otro tipo de promoción para los liderazgos, ¿no? El hecho de que tuvieran figuras relevantes... No sé si estoy exagerando, pero eran casi escuelas políticas. Había mucho de eso. O sea, los partidos no eran vientres de alquiler. No. Eran promotores de liderazgos. No todos necesariamente acertados, ni todos necesariamente buenos, pero eran promotores del liderazgo. Y cuando un gobierno local, regional o nacional fallaba, el partido era castigado con el voto y tenía que reconstruir. Acción Popular sufrió eso después del gobierno del presidente Belaúnde. No tuvimos una buena campaña electoral. Pero no es muy fácil echarle la culpa de eso también al fujimorismo. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de los propios dirigentes actuales de los partidos? No, a ver, yo no le echo la culpa al fujimorismo como responsable de lo que pasa en cada partido, sino lo que genera fue un modelo de hacer política, un modelo mediante el cual se toma el control del tesoro público, sea municipal, regional o nacional, se utilizan esos fondos para promover ideas y personas
que vienen con intereses muy concretos, claro, pero para eso no tendría desarrollar que haber básicamente afectado, negocios, pero eso no y lo tendría, vinculan a los medios de comunicación. pero por ejemplo, ¿no? eso no tendría que haber afectado al APRA, al PPC, a Acción Popular, y sin embargo sí los afectó. Los afecta porque las generaciones van aprendiendo el modelo de hacer política en el quehacer de la sociedad. Nosotros, como partidos políticos, ingresamos en promedio a los afiliados jóvenes a los 20 años, pero el modelo que han visto en los medios de comunicación y en la conducta pública de quienes son gobernantes distritales, provinciales, regionales y nacionales, es el modelo que copian, ¿no? Y han usado... Asumen que eso es normal. Exacto. Que así debe ser. Porque además hay una prensa tolerante, repite a los mismos exministros fracasados como si fueran personalidades que saben, porque si supieran nos hubieran llevado a una condición mejor de país, ¿no? Pero como tienen intereses vinculados a que esas mismas figuras se mantengan en el manejo de grandes sectores como la construcción, como las finanzas, los siguen promoviendo, ¿no? Porque están vinculados no a una organización política, sino a determinado tipo de intereses. Es lo que llamamos los poderes fácticos, ¿no? Y utilizan la prensa, la acumulación de medios, es una de las formas para promover las ideas que ellos desean. Y esas ideas les dan una representación en organizaciones temporales o se la pasan a determinados personajes, a que ellos acreditan como conocedores de la materia. Y en consecuencia quitan del espacio televisivo, radial o periodístico a aquellos que tienen ideas distintas a las que promueven los medios. Y esas consecuencias del fujimorismo también acarrearon, digamos, la corrupción de Toledo, Llanta, PPK, Alan García, etcétera, etcétera, o ese es otro tema, no, la corrupción de estos pesonovantes de la política. Yo creo que condiciona una cosa a la otra, porque al manejarse grupos monopólicos y oligopólicos sobre las organizaciones políticas, estas equivocadamente buscan el respaldo de muchos para poder llegar al poder político y buscan el respaldo de los medios de comunicación que están asociados a estas ideas para llegar al poder político. Y luego, cuando llegan al poder político, son deudores de estos poderes fácticos y en consecuencia actúan en relación a los intereses de estos poderes fácticos y no en la demanda de la sociedad. Y en el medio de eso, los personajes que se reclutan no se encuentran comprometidos con las soluciones sociales, sino con la solución de sus problemas personales y utilizan la política como un medio de promoción para la obtención de beneficios individuales, familiares o de grupo. Y eso ha hecho esta situación tan desastrosa que vive la clase política peruana, porque la sociedad no está actuando con suficiente capacidad de identificar quiénes son los elementos que realmente pueden representar. Yo creo que lo más importante hoy en el Perú es encontrar un futuro presidente honrado, honesto, con credibilidad, que sea capaz de desmontar este sistema de corrupción que está lamentablemente incluido en todos los partidos, y no excluyo de ellos a Acción Popular. Bueno, en ese contexto de todo lo que estamos hablando, entonces lo que se están disputando en el Congreso en estos momentos es el botín, es el Estado, digamos. Creo que... Porque el que gane va a resultar presidente en ejercicio del Ejecutivo, supongo. Creo que el ánimo que a muchos los inspira para esta competencia con tantas listas en el Congreso es esa, ¿no? La posibilidad de llegar a tener el gobierno nacional, pasar por la transición y guiarla para favorecer los intereses que representan. Va a haber una segunda vuelta, ¿no? Sin duda, todo parece serlo. Sería Lady Camones y de repente podría ser Héctor Acuña, la otra persona, Gladys Echaíz está descartada, pero hay un cuarto que se me fue el nombre en Medina. Esdras Medina, el que dice que las torrenciales lluvias es un castigo divino, ¿no? Sí. El presidente Paniagua tenía una frase que siempre me gusta repetir en estos casos, ¿no? Es mejor ser historiador que profeta,
para estos eventos, porque cuando hay tantos intereses que no podemos ver como sociedad, los cambios pueden ser muy rápidos en las alianzas o en los retiros de las candidaturas, ¿no? Y también en la forma en que se ensamble la segunda vuelta dentro de este proceso que hoy día debe resolverse. Así que prefiero quedarme con esa idea. Correcto. Hay quienes sostienen, en el marco de las especulaciones, que de acuerdo a cómo van los temas, incluso lo leía a Martín Hidalgo del diario El Comercio, podría ser Lady Camones quien asuma la jefatura del Estado. Entonces mi pregunta es, de repente un poco ingenua, porque ella no ha sido ni es acciopopulista, ¿qué perfil tiene, qué sabe del perfil de Lady Camones? Yo supe que fue candidata, no sé en qué época, del fujimorismo, ahora pertenece a APP, pero ¿qué sabe de Lady Camones? Bueno, lo que hemos conocido de su vida pública es que efectivamente fue candidata a gobernadora regional por Cajamarca, que evidentemente no ganó, y que luego ha sido reclutada por APP. APP tiene esa forma de hacer sus crecimientos políticos, y que ahora acompañó como vicepresidenta a María del Carmen Alba en una lista de concertación donde se había tomado básicamente dos acuerdos. Esa lista excluía a los extremos, o sea, Fuerza Popular y a Perú Libre, y además esa lista tenía un objeto claro, que era que el Congreso defendiera la Constitución y no se promoviera desde allí una asamblea constituyente. Sobre esos dos grandes ejes se ha desarrollado un conjunto de decisiones y de conductas de los actores que estuvieron en la mesa, entre ellas la señora Camones, a quien hemos visto actuar como una articulación del fujimorismo, tal es así que lleva de segunda en su lista a Marta Moyano, y esta articulación del fujimorismo habría que preguntarle a APP y especialmente a César Acuña cuál es la fórmula de convencimiento que ha descartado a su propio hermano, ¿no? Y a Salguana, que me parece que también era una figura destacada, Salguana. Salguana, yo tengo la impresión de que debe ser uno de los más experimentados y uno de los más capaces en la función de representación, ¿no? Tengo muy buena impresión de su trabajo anterior y ¿no? Pero allí habría que preguntarle claramente a César Acuña cuál es la cosa que no podemos entrar a conocer, y yo creo que las especulaciones en esta obra no ayudan al país. Hay que ser directos y hacer las preguntas precisas para conocer la verdad. Ayer se lo preguntamos, ya para cerrar el tema del Congreso, a Johnny Lescano, y ahora se lo preguntamos a usted. En un balance apretado, ¿qué diría de la gestión de Mari Carmen Alba? Una sobreviviente a la crisis. ¿No le parece mala su gestión? Me parece que ha hecho lo necesario para llegar con el cargo a entregarlo, y creo que como tarea pareciera ser que es lo que le ha resultado más satisfactorio. Lo ha declarado también ella a algunos medios al decir que su principal preocupación de la gestión ha sido que no se disuelva el Congreso y como consecuencia la mesa directiva. Claro, y otra de las cosas que también ha dicho, y puede tener razón, es que la desaprobación del Congreso en su gestión es fundamentalmente porque no lograron vacar al presidente de la República. Yo creo que es un componente importante dentro de las otras características que ha tenido la gestión y las otras cosas que resultan insatisfactorias para la sociedad, ¿no? Pero sin duda alguna, conforme pasaban las semanas y los meses, nos hemos ido todos dando cuenta que el apoyo a la gobernabilidad, que siempre ha sido el motivo de nuestra
demanda pública, de no tener un Congreso que sea confrontacional desde el primer día con el gobierno, se ha ido reflejando en la impericia del presidente y luego en la facilitación de las posibilidades de la corrupción de su entorno, y finalmente al llegar a cumplir el año de haber juramentado, la condición de que el país esté atentos a la declaración de un personaje que podría causar mucho daño a la democracia y evidentemente a este gobierno, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una brevísima pausa y después regresamos para hablar de Bruno Pacheco y su presencia en el Ministerio Público. Regresamos en unos momentos más. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. ¡Cómprale al Perú! Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, estamos conversando con el doctor Alberto Velarde, miembro del Comité Político de Acción Popular. Usted es hombre de derecho, doctor Velarde, y entonces quisiera una apreciación suya como ciudadano, pero también como hombre de leyes en relación al caso de Bruno Pacheco. Ya todos sabemos que está en manos del Ministerio Público. Entiendo que está aspirando a una colaboración eficaz, que está declarando algo parecido a lo de Samir Villaverde, aunque hay algunas distancias, y esto podría poner, digamos, en una situación de riesgo la jefatura del Estado de Pedro Castillo, y por eso lo que estamos viendo ahora en la elección de la mesa directiva del Parlamento Nacional. Pero ¿cuál es su impresión? Mira, yo creo que cuando se crucen las versiones que da Pacheco con Samir Villaverde, uno de los dos va a perder la posibilidad de ser un colaborador eficaz protegido por el Estado para que no tenga sanción penal. Porque evidentemente hay un concurso de quién se salva primero, y hay parte de ese concurso es quien hunde más rápido al jefe de la banda, que en este caso sería el presidente de la República, ¿no? Ahora bien, de los dichos a las probanzas en derecho, hay pues un trecho importante que no solo pasa por la Fiscalía, sino que fundamentalmente lo hace un juez, ¿no? En un debido proceso. No va a ser rápido. Este es proceso... Esto no es de un día para otro, esto puede durar semanas, meses y hasta... Así es, bastante largo el proceso. Yo quiero poner en recuerdo de la ciudadanía, por ejemplo, el propio caso entre Fujimori y Montesinos, cuando se descubren las cosas y Montesinos sale huyendo y Fujimori, él mismo, va por toda la ciudad con una caravana de vehículos, con muchas, con mucho ruido y con helicópteros, ¿no? Y Vladimiro ya estaba en el Carísimo. Sí, claro, ¿no? Ya, entonces, la prensa, como es su trabajo, intenta pues presentar la información lo más rápido posible y causa un impacto escandaloso generalmente, ¿no? Pero cuando luego uno escarba desde el punto de vista jurídico, no encuentra necesariamente grandes trozos de verdad allí, ¿no? Otro caso emblemático de esto fue cuando detuvieron a un exministro de Alan García, que
Mantilla, Agustín Mantilla, personaje famoso, estuvo durante muchos años de viceministro y después ministro del Y Interior. se comió cárcel varios años. Exactamente, guardó silencio y fue a la cárcel, ¿no? Creo que en sus cuentas personales se encontraron como 2 millones, me parece, de soles o de dólares, no lo recuerdo. Sí, pero yo que quería... después se esfumaron. Exacto, No se sabía. yo quería poner que como hombres tan cercanos pueden tener conductas tan distintas, ¿no? O sea, Vladimiro Montesinos cuenta en el proceso de que Fujimori pagaba la educación de sus hijos con el dinero que él le daba el SIN. Por el otro lado, Mantilla guarda silencio, va a la cárcel, como tú lo has reflejado, va muy enfermo, sale y a los pocos años termina muriendo, ¿no? No quiero hacer ninguna presunción sobre la conducta de Pacheco, ¿no? Pero vamos a esperar cómo puede él asegurar su libertad, que es lo que busca, y qué relación va a tener con el presidente, ¿no? Porque ese punto es bastante subjetivo y de ahí miraremos cuál es el impacto final que va a tener jurídicamente. El político, me queda claro, es una facilitación de obtener 87 votos para ir por la vacancia de la pérdida de lo que la Constitución prevé para quien no tiene la conducta honrosa de ser presidente de la República, ¿no? ¿Usted escuchó esa figura que últimamente se está tratando, analizando? Hoy día lo escuché al doctor José Udaz, de la suspensión del cargo desde el Poder Judicial. Bueno, leí el artículo que publicó el doctor Luciano López el domingo y también la entrevista que le hicieron en otro diario al doctor López. Claro, él está promoviendo eso. La tesis que él tiene es que en el año 2004 se firmaron unas convenciones con Naciones Unidas para la lucha anticorrupción y entre ellas se menciona que las altas autoridades públicas que tienen inmunidades, como el caso del presidente, ¿no? Deben ser balanceadas estas protecciones con la capacidad del Estado, el Poder Judicial o el Congreso, no lo define, para que no exista la impunidad. Principio que me parece correcto. El Congreso, una vez más, no ha desarrollado esa tesis ni ha hecho una legislación especial. Por otro lado, el Código Procesal Penal tiene un artículo clarísimo que dice que los representantes elegidos por elección popular, valga la redundancia, no son materia de suspensión por el Poder Judicial. En conclusión. Ahora, también hay una capacidad que la Constitución le da como competencia reservada a la Corte Suprema de inaplicar determinados artículos de determinadas leyes, ¿no? Y ahí es donde vendría la gran discusión jurídica, si en este caso correspondería no aplicar, o sea, hacer inaplicable esta parte del Código Procesal Penal, poniendo sobre ella lo dispuesto por la convención que tiene carácter constitucional. Allanando el camino para la suspensión. Correcto, pero sobre todos ellos hay un principio en temas penales que sin ley, sin derecho positivo, no hay sanción, ¿no? Y en el caso del ejercicio de un representante electo, ¿no? La suspensión del cargo, si demora 5 años, la suspensión en realidad se termina convirtiendo en una vacancia. Entonces, la discusión va a ir subiendo a unos niveles que creo yo van a requerir también finalmente una decisión más política que jurídica en el Poder Judicial, que ya hemos visto que la fiscal de la Nación tiene mucha vena en el discurso que nos ha presentado hoy a las 9:00 ¿Parecía una política o me pareció? Yo creo que su discurso es político, es un discurso... ¿Pero así está bien? Porque entiendo que siendo la fiscal de la Nación
no es una política, o estoy equivocado. No, bueno, yo creo que todo personaje público que tiene que conducir un área importante de la sociedad, sea por parte del Estado, sea por parte de los privados, tienen siempre un lado de hacer política, ¿no? Claro. Aun cuando no sea una política de manera partidaria, que es a lo que tú te quieres referir, claro. ¿no? Pero ahí, sin duda alguna, hay una visión política de lo que ella cree que la sociedad demanda. Estar de acuerdo o no es otro problema, pero ella ha hecho un discurso político. Yo soy de los que piensa que mejor no lo hubiera hecho porque, digamos, podría perder cierta credibilidad en algún sector de la población. Todo tiene un riesgo. Si se hubiera omitido hacer una invocación de esa manera, también le hubieran podido calificar que su presentación hubiera sido anodina, sin mayor trascendencia, ¿no? Dada la condición difícil del día de hoy. Me pareció Fernando Olivera con falda. ¿Se acuerda cuando Fernando presenta y todos los videos? Sí, bueno, en eso tienen mucho que ver también los manejadores de medios de comunicación, los expertos, los asesores que tienen estas figuras, ¿no? Que ahora te hacen hasta el diseño de lo que es vestir y dónde debes poner la mano, ¿no? Eso es típico de eso, ¿no? Se nos acaba el tiempo. ¿Qué podría pasar con el presidente en una situación como esta? O sea, la situación, por, digamos, haberse portado mal con el país, está complicada para él. ¿Podría fugarse, como lo hizo Fujimori? Bueno, yo lo que espero es que el día 28 de julio el presidente vaya a Palacio y nos presente una fórmula de salida, mediante el cual promueva que ya va a convocar a elecciones adelantadas. Elecciones presidenciales. Correcto, y que el presidente también le pida al Congreso que acuerde que el mandato del Congreso termine el 28 de julio del año 2023, de tal manera que podamos tener unas elecciones generales. Generales. Pero yo le acabo de escuchar en su discurso ya de despedida a su colega de partido decir que si hubiera una situación como la que algunos dicen que se va a dar de elecciones, tendrían que ser solo presidenciales. El Congreso tiene que concluir el 2026. Eso lo he escuchado decir. Bueno, la Constitución no trae una disposición precisa sobre la materia. Así es. Y en consecuencia es debatible y la opinión de ella es tan respetable como la de cualquier otro. Pero la realidad política es de que este Congreso, con 4 listas, con una presidenta cuya meta ha sido sobrevivir y con resultados que la sociedad ve como parte del problema, no le genera al país una posibilidad de solución, sino más bien es continuar con lo mismo. Y quiero terminar con las ideas. Si tuviéramos en mayo una elección para renovar el Congreso y el Gobierno Nacional, también deberíamos incluir, si los peruanos quieren o no, una Asamblea Constituyente. Porque no podemos dejarle al próximo Congreso y al próximo gobierno las mismas piedras. Hay que limpiar el Rapidísimo, camino. en su análisis, ¿se puede fugar el presidente como lo hizo Fujimori? No lo creo. ¿O se puede suicidar como hizo García cuando la justicia tocaba su puerta? No quiero pensar en lo segundo, pero yo espero que el presidente el 28 de julio dé la cara, responda, se ponga al servicio del país, decline su mandato de 5 años sin más procesos, convoque al Congreso para que reduzca mandato y haya elecciones en mayo del año 2023 y el 28 de julio resolvamos estas cuestiones tan graves para el Perú. Adicionalmente a eso, espero que nos pongamos de acuerdo para que el referéndum sobre si hay Asamblea Constituyente o no la hay, se pueda votar en la misma fecha. Quiero decirte que yo no creo que el Perú esté en condiciones de hacer una Asamblea Constituyente, sino hasta el 2025 o hasta el 2026. En consecuencia, si hubiera ese referéndum, yo votaré porque no haya el referéndum, pero sí quiero, que no haya Asamblea Constituyente, pero sí creo que eso deben decirlo todos los peruanos en un referéndum. Ha sido muy amable. Muchas gracias, doctor Alberto Velarde.